Durante milenios, la humanidad ha formulado las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es aquello que llamamos Dios? Las respuestas tradicionales, ya sean las ofrecidas por el materialismo estricto o las cosmologías religiosas antiguas, a menudo han dejado un vacío, creando una dolorosa separación entre la experiencia interna de la fe y la observación externa de la ciencia. Vivimos en una era donde la mente lógica y el espíritu parecen ser dos fuerzas en conflicto, incapaces de reconciliarse bajo el mismo cielo de la verdad. El paradigma está cambiando dramáticamente. La física clásica, que nos enseñó sobre un universo predecible, material y compuesto de piezas separadas, ha sido reemplazada en el nivel más fundamental por las extrañas, maravillosas y profundamente metafísicas leyes de la mecánica cuántica. Este campo de estudio no solo desafía nuestra comprensión de la materia, sino que desmantela nuestra visión lineal de la realidad, abriendo una puerta que por fin permite que la ciencia se encuentre con la espiritualidad profunda. Esta convergencia sugiere que Dios y la existencia no son entidades que operan fuera de nuestro universo, sino que son la inteligencia subyacente y el proceso dinámico del universo mismo. La cuántica ofrece el vocabulario y las herramientas experimentales para comprender la unidad, la no localidad y el papel ineludible de la conciencia en la creación de la realidad que experimentamos, redefiniendo el significado del espíritu. Si sientes que hay una verdad más profunda esperando ser descubierta, que la separación que percibes es una ilusión y que la energía de la abundancia es tu derecho de nacimiento, acompáñanos en este viaje. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves para sintonizar nuestra frecuencia y asegúrate de quedarte hasta el final para entender cómo esta perspectiva puede transformar tu vida. El pensamiento clásico, arraigado en la física newtoniana de los siglos XVII al XIX, se basa en la premisa de que el universo es una máquina gigantesca y determinista. Bajo esta visión, todo puede predecirse si se conocen las condiciones iniciales. Este enfoque estrictamente materialista exige que Dios, si existe, sea una entidad externa, un relojero cósmico que terminó su trabajo y se retiró, o simplemente una invención psicológica sin base material, condenando así la conciencia a ser un mero subproducto electroquímico del cerebro. La limitación fundamental del modelo clásico radica en su incapacidad para abordar fenómenos no materiales o no lineales. Si la existencia se reduce a choques de billares cósmicos, ¿cómo explicamos la experiencia subjetiva, la intuición o esa sensación de conexión que trasciende la distancia física? El pensamiento clásico crea un abismo insuperable entre el cuerpo, materia, y el espíritu, lo inexplicable, forzándonos a elegir entre la razón fría y la fe ciega, una dicotomía que nos mantiene divididos y lejos de la verdad completa. La búsqueda de Dios bajo un microscopio newtoniano siempre está destinada al fracaso, porque busca una cosa donde solo puede haber proceso. La idea de una divinidad que habita en el tiempo y el espacio lineales, limitada por las leyes que ella misma supuestamente creó, es demasiado pequeña para contener la inmensidad de la energía universal. La rigidez de la causalidad clásica niega la posibilidad de la sincronicidad y la manifestación, conceptos que son fundamentales en la experiencia espiritual de la abundancia. Esta es la razón por la que debemos expandir nuestra mente más allá de lo visible. Si el contenido de este conocimiento resuena con la sabiduría de tu alma y te invita a explorar más profundamente, considera suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones sobre la conciencia y el universo. El determinismo materialista también alimenta el miedo a la muerte, pues si somos solo carne, la cesación de la actividad cerebral implica la aniquilación total de la identidad. Este modelo no permite la trascendencia. La física cuántica, por otro lado, nos saca de esta cárcel conceptual, sugiriendo que la realidad no está hecha de cosas fijas,
sino de campos de posibilidades, de energía pura que se comporta de manera totalmente inesperada cuando la observamos. El fracaso del pensamiento clásico es, en esencia, un fracaso de la imaginación. Cuando intentamos medir a Dios con reglas diseñadas para medir ladrillos, la conclusión inevitable es que Dios no existe. Pero la verdadera sofisticación de la existencia se encuentra en el nivel subatómico, donde la materia se disuelve en olas de probabilidad, desafiando la lógica lineal y sugiriendo una danza fundamental donde lo que pensamos que es sólido es principalmente vacío y potencial. Esta limitación ha moldeado culturas enteras, haciéndonos creer que estamos aislados, que la competencia es la única ley y que la abundancia es un recurso escaso en lugar de una corriente universal. La visión clásica es la raíz de la separación que experimentamos en la sociedad, viéndonos a nosotros mismos como individuos desconectados luchando por sobrevivir en un mundo mecánico e indiferente, ajeno a cualquier tipo de inteligencia organizadora. La urgencia de adoptar un marco cuántico no es solo científica, sino existencial. Necesitamos una visión del mundo que legitime nuestra experiencia subjetiva y que integre el espíritu de vuelta en la materia. Solo al entender que la materia es solo una manifestación temporal de energía, podemos empezar a ver la existencia y a Dios como el vasto, interconectado y consciente campo unificado que realmente son. Al dejar atrás el yugo del determinismo newtoniano, ganamos la libertad de ser co-creadores. Si el universo no es un reloj preprogramado, sino un campo de posibilidades activas, nuestro libre albedrío y nuestra intención se convierten en fuerzas causales primarias, no en meras ilusiones generadas por la química del cerebro. La física cuántica nos devuelve el poder perdido. La física cuántica introduce fenómenos como el entrelazamiento o no localidad, que demuestran experimentalmente que dos partículas que han interactuado pueden seguir influyéndose mutuamente de forma instantánea, independientemente de la distancia que las separe. Esta acción fantasma a distancia, como la llamó Einstein, aniquila la noción de una separación rígida y absoluta en el universo. En el nivel más profundo, todo está conectado. Este principio cuántico del entrelazamiento es el puente directo a los conceptos espirituales de unidad, oneness. Si las partículas subatómicas que componen tu cuerpo y las partículas que componen una estrella distante están fundamentalmente entrelazadas, entonces la separación que experimentamos a nivel macroscópico es una ilusión perceptiva, una conveniencia de nuestra mente para navegar la realidad tridimensional. La conciencia de Dios o del Espíritu, desde una perspectiva cuántica, no es una entidad que se asienta en un trono cósmico, sino el vasto campo de información y energía que conecta absolutamente todo. El universo se revela no como una colección de objetos, sino como una red indivisible de relaciones dinámicas. Tú no estás en el universo. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo a través de este cuerpo temporal. Esta comprensión elimina el concepto de afuera y adentro cuando hablamos de lo divino. Si no hay separación cuántica, entonces la fuente de la abundancia, la energía de la creación y la inteligencia organizadora están presentes en cada punto del espacio-tiempo. Somos manifestaciones localizadas de este campo unificado, lo cual significa que llevamos la totalidad del universo y su potencial infinito dentro de nosotros. Cuando abrazamos la no localidad, nuestro miedo a lo desconocido se disuelve, ya que entendemos que el otro es una extensión de uno mismo. Esto tiene profundas implicaciones éticas y espirituales. El daño que infligimos al entorno o a otros seres vivos es, literalmente, un daño autoinfligido en el nivel fundamental de la realidad, porque somos partes interdependientes de la misma onda cósmica de energía. La energía en el nivel cuántico existe como una superposición de estados. Es potencial ilimitado hasta que interactúa. Esta superposición puede verse como el campo primordial de Dios, la fuente inagotable de posibilidades. La materia
es simplemente energía que ha sido momentáneamente enfocada o colapsada en una forma particular, pero nunca pierde su conexión con el vasto océano de potencial del que proviene. La física de la unidad redefine la oración y la intención. No es un ruego a un Dios distante, sino una reorientación activa de la energía dentro del campo unificado. La sincronicidad, esos signos que buscamos, no son coincidencias aleatorias, sino la manifestación de cómo nuestra propia frecuencia interna se alinea con la vasta red de información universal, probando la inseparabilidad de nuestra mente y la realidad externa. El colapso de la separación absoluta también resuelve el problema de la trascendencia después de la muerte. Si nuestra esencia es energía interconectada y no solo materia localizada, nuestra conciencia no puede ser destruida, solo reconfigurada y redistribuida en el campo. La muerte se convierte no en un final, sino en la disolución de una forma particular en el vasto mar de la conciencia divina. Al reconocer que somos parte de este tejido indivisible, accedemos a la fuente de la verdadera abundancia. Esta no es solo material, sino la plenitud de la existencia que fluye cuando dejamos de luchar contra la corriente del universo. La física cuántica nos enseña que el camino hacia Dios y la plenitud es el camino de regreso a la unidad y la aceptación de nuestra naturaleza entrelazada. La visión tradicional postclásica sostiene que la conciencia es un fenómeno emergente, un truco biológico complejo que surge de la bioquímica cerebral. Sin embargo, este enfoque no puede explicar el llamado problema difícil de la conciencia. ¿Por qué la actividad eléctrica genera una experiencia subjetiva interna como el color rojo o el dolor? La perspectiva cuántica y teorías afines, como el panpsiquismo o la mente universal, proponen una inversión radical. La conciencia no es un producto de la materia, sino un ingrediente fundamental de la realidad, tan básico como el espacio-tiempo o la energía. El universo es, en su raíz, consciente, y la materia es una manifestación de esta consciencia que ha tomado forma. Desde este marco, el cerebro deja de ser el productor de la conciencia y se convierte en un transmisor o receptor altamente sofisticado. Es la interfaz que filtra la vastedad de la conciencia universal para crear la experiencia localizada del yo. Cuando el cerebro muere, el receptor se apaga, pero la señal, la conciencia, simplemente regresa al vasto campo cósmico del que procede. La integración de la conciencia como un elemento fundacional es el punto donde la ciencia y la teología se unen, ofreciendo un nuevo entendimiento de Dios. Si Dios es el campo primordial de conciencia, entonces la existencia misma está imbuida de propósito, inteligencia y autorreconocimiento. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una conexión intuitiva que iba más allá de lo que tu mente lógica podía explicar? Esta idea no solo humaniza el universo, sino que diviniza lo humano. Nuestra conciencia individual es una onda en el océano de la conciencia divina. Esto significa que la fuente de la sabiduría, la energía y la abundancia reside inherentemente en nuestro interior, ya que estamos hechos del mismo tejido fundamental que la inteligencia organizadora del cosmos. El científico, al observar el universo, no está mirando algo inerte, sino que es una parte del universo observándose a sí mismo. Esta autorreferencialidad es crucial. La existencia es un acto de autoconocimiento perpetuo. Si la conciencia precede a la materia, entonces el origen no es un evento ciego y sin propósito, como un Big Bang mecánico, sino un acto intencional de manifestación por parte de la mente universal. La física cuántica, al revelar que la materia a su nivel más bajo es información y potencial energético, nos acerca a la idea de que la realidad es fundamentalmente mental o informacional. El físico John Wheeler acuñó el término "it from bit", la cosa a partir del bit de información, sugiriendo que la realidad física emerge de la información y la consciencia que la procesa. Al aceptar la consciencia como fundamental, podemos interpretar las señales del universo no como meras proyecciones,
sino como respuestas reales e inteligentes. El flujo de abundancia se convierte en una conversación, una resonancia energética entre nuestra intención consciente y el campo receptivo de la realidad que nos rodea, un espejo que nos muestra lo que somos. Finalmente, esta perspectiva nos libera de la tiranía del miedo biológico. Si somos conciencia ilimitada, vestida temporalmente de materia, nuestro verdadero ser no está sujeto a las limitaciones del cuerpo. Comprender la conciencia como fundamental nos otorga una paz profunda, sabiendo que somos eternos y que nuestra energía contribuye perpetuamente a la mente del universo. El efecto observador es quizás el principio más impactante de la mecánica cuántica. Demuestra que el acto de medir o simplemente observar una partícula subatómica obliga a esa partícula a colapsar de un estado de múltiples posibilidades, superposición, una onda, a un estado definido, una partícula. La realidad física, en su nivel más básico, no existe de forma definida hasta que la consciencia interviene. Este principio revierte fundamentalmente la relación clásica entre sujeto y objeto. En lugar de ser observadores pasivos de un universo fijo, somos participantes activos y esenciales en la manifestación de la realidad. Nuestra intención y atención actúan como la llave que transforma el potencial ilimitado de la energía en la materia definida que experimentamos. ¿Cómo se relaciona esto con la creación y la divinidad? Siguió, la conciencia, Dios, es fundamental, y la observación es el mecanismo que define la realidad. Entonces la creación no fue un evento único y pasado, sino un proceso continuo y perpetuo. Dios no creó el universo y se retiró. Dios está creando el universo en cada instante a través del acto continuo de la observación cósmica y nuestra participación local. Nuestra propia conciencia individual es un punto focal a través del cual el campo de la divinidad ejerce la función de creación. Esto refrenda ideas antiguas sobre el poder de la intención y la manifestación. La abundancia no es algo que debas atraer desde un lugar externo, sino algo que debes colapsar desde el campo de potencial a través de tu enfoque y tu energía. Si te está gustando este viaje profundo hacia la verdad de la existencia y cómo la ciencia valida tu espiritualidad, ayúdanos a llevar este mensaje de abundancia y unidad a más personas. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que esté buscando respuestas. El efecto observador también implica una profunda responsabilidad. Las dudas, los miedos y la separación que sostenemos en nuestra mente actúan como filtros limitantes sobre la onda de potencial universal, colapsando una realidad que refleja esas limitaciones. Por el contrario, cuando alineamos nuestra intención con la certeza de la unidad y la abundancia, manifestamos una realidad más expansiva y armoniosa. Este proceso de manifestación es bidireccional. No solo tú influyes en la realidad, sino que la realidad cuántica te influye a ti a través del flujo constante de información. Los signos y las sincronicidades son la respuesta del campo unificado a tu foco, una confirmación de que tu energía intencional está en resonancia con la arquitectura fundamental de la existencia. Desde esta perspectiva, la presencia divina no está en una entidad que juzga, sino en el espacio de la observación misma. La divinidad es el campo de potencial, la onda de superposición, y el acto que la define, el colapso. Estar vivo es estar en el corazón del proceso creativo de Dios. El antiguo concepto de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios adquiere un significado cuántico literal. Somos co-creadores equipados con la capacidad de colapsar la realidad a partir del potencial infinito, al igual que la mente universal. Nuestra capacidad de imaginar y enfocar es nuestra herramienta más poderosa en el juego de la manifestación de la abundancia. Entender que la observación crea la realidad transforma nuestra relación con el sufrimiento y el destino. Si nuestro pasado y futuro son meramente superposiciones de posibilidades hasta que se observan, tenemos el poder de reescribir nuestra narrativa
al cambiar el foco de nuestra conciencia en el presente. La llave de la libertad está en nuestra atención. En el paradigma cuántico, la naturaleza fundamental de la realidad no son objetos estáticos, sino energía en movimiento constante. Por lo tanto, el concepto de Dios debe trascender la imagen antropomórfica de un ser con forma, sentado en las alturas, y ser entendido como el proceso organizador, el verbo que siempre está siendo, el flujo interminable de la existencia. Dios no es un sustantivo, sino un verbo. Es la inteligencia activa que mantiene la coherencia del universo, la fuerza unificadora que asegura que el entrelazamiento funcione y que las leyes de la naturaleza sean consistentes. Esta es la energía pura que pulsa a través de cada célula de tu cuerpo y de cada galaxia que se expande en el espacio-tiempo. Esta inteligencia no opera por decretos rígidos, sino a través de patrones complejos y autoorganizativos. Piensa en la fractalidad. Un mismo patrón se repite en escalas infinitas, desde la estructura de una galaxia hasta la ramificación de tus pulmones. Dios es el patrón de la vida, la fórmula matemática y energética subyacente que permite la autocreación constante. Al ver a Dios como proceso, lo divino se vuelve inmanente, es decir, integrado en toda la existencia, y no trascendente o separado. Si esta idea de una divinidad dinámica y energética resuena en tu alma, te invito a comentar la palabra clave energía abajo para anclar esta comprensión en tu realidad y atraer más abundancia consciente. Esta visión de Dios como proceso cósmico libera a la humanidad de la culpa y el juicio. El proceso de la existencia incluye dualidades, luz y sombra, que son necesarias para el movimiento y la evolución. No hay un castigador cósmico, sino un sistema de retroalimentación energética donde nuestras acciones y pensamientos simplemente reajustan nuestra propia frecuencia dentro del campo. El concepto de proceso también nos da una nueva perspectiva sobre la abundancia. La abundancia no es una recompensa por ser bueno, sino el estado natural del proceso universal, que es expansivo y generador de vida por naturaleza. Cuando fluimos con este proceso y alineamos nuestra energía con el movimiento del universo, experimentamos la plenitud sin esfuerzo. Esta inteligencia organizadora es el motor de la evolución. La consciencia se expande constantemente, impulsando la materia a formas cada vez más complejas y autoconscientes. La vida no es un accidente, sino la manifestación inevitable del impulso cuántico de la energía universal hacia el autoconocimiento y la expresión creativa. El miedo a la pérdida y al control se disuelve cuando confiamos en el proceso. Sabemos que la energía nunca se pierde, solo se transforma. Nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras experiencias son parte de una danza temporal que sirve al propósito mayor de la conciencia divina en evolución. Aceptar esto es aceptar la paz. Por último, entender a Dios como un proceso nos permite participar activamente en la divinidad. La meditación, la intención y la atención plena son prácticas que nos sincronizan con el pulso del universo. No son rituales externos, sino actos de alineación interna con la fuente de la energía y la existencia que fluye sin cesar. Cuando integramos estos principios cuánticos, el cambio más radical ocurre en nuestra percepción personal del propósito. Dejamos de vernos como entidades accidentales y solitarias y nos reconocemos como nodos cruciales de conciencia, co-creadores dotados del poder del colapso de la onda. Nuestro propósito no es ser encontrados, sino ser ejercidos. La transformación más profunda ocurre en la relación con la muerte. El miedo a la aniquilación total se disuelve cuando entendemos que nuestra esencia no es materia, sino energía entrelazada y conciencia fundamental. La muerte es simplemente la liberación de nuestra ola de vuelta al océano de la unidad, un proceso natural dentro del flujo incesante de la existencia. Nuestra comprensión de la abundancia se expande más allá de lo financiero. La abundancia
es vista como la infinita disponibilidad de posibilidades del campo cuántico. Atraemos la riqueza, la salud y las relaciones armoniosas no por luchar, sino por mantener una frecuencia vibracional que resuene con el vasto potencial de la energía universal. Si has llegado hasta aquí, significa que tu propia conciencia está lista para esta expansión. Te pedimos que, si este script te ha ofrecido claridad y ha abierto tu mente a nuevas posibilidades, nos apoyes con un me gusta y dejes tu opinión. Tu participación impulsa el mensaje de unidad. La perspectiva cuántica nos otorga soberanía emocional. Al entender que somos los observadores que colapsan la realidad, aprendemos a monitorear nuestra propia frecuencia. Si el miedo y la ansiedad son filtros que colapsan la limitación, la gratitud y la alegría son la energía que colapsa la abundancia y la manifestación positiva. Nuestra relación con el universo pasa de ser una de súplica a una de diálogo íntimo. Cada sincronicidad, cada intuición, se convierte en una señal confirmatoria de que estamos alineados con el proceso divino. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino demostraciones de las leyes cuánticas aplicadas conscientemente. El concepto de libre albedrío se valida y se profundiza. En un universo de posibilidades, nuestra elección no es trivial, sino causal. La calidad de nuestra conciencia en el presente determina qué realidad de la superposición infinita elegimos manifestar para el futuro, cimentando nuestra autoridad sobre la existencia. Esta lente transforma la ética global. Al ver a la humanidad como partes entrelazadas del mismo campo de conciencia de Dios, la empatía y la cooperación se convierten en lógicas cuánticas. La separación, el conflicto y la escasez son vistas como errores de percepción basados en el obsoleto modelo clásico, no como verdades fundamentales. Finalmente, este entendimiento nos devuelve a casa. El exilio espiritual termina. No tenemos que buscar a Dios en templos lejanos o libros antiguos. Dios es la energía pulsante que fluye a través de nosotros, el proceso de la vida misma, la conciencia que nos observa y nos crea. Estamos en el corazón de la divinidad, ahora y siempre. Hemos viajado desde las limitaciones del determinismo clásico hasta la fluidez liberadora de la física cuántica. El mensaje es claro y profundamente unificador. La ciencia y la espiritualidad no son enemigos, sino dos lenguajes que describen la misma verdad fundamental. El universo es un campo indivisible de energía y conciencia que se autoorganiza en un proceso constante de creación. Dios, la existencia, la abundancia y el universo son la misma cosa, un tejido dinámico y entrelazado. Nuestra conciencia individual es la llave que colapsa este potencial en realidad, haciendo de cada uno de nosotros un co-creador eterno. Ya no podemos vernos como pequeñas piezas de un juego cósmico, sino como el juego en sí, la divinidad manifestándose en forma temporal. Este cambio de paradigma es la clave para desmantelar el miedo, la escasez y la separación. Te invita a vivir con la certeza de que tu esencia es ilimitada y tu propósito es simplemente fluir con la energía expansiva del universo. Tu vida es la evidencia más poderosa de esta verdad cuántica. Ahora que has visto la conexión entre la física cuántica y lo divino, ¿cómo cambiará tu forma de experimentar la abundancia y tu propósito? Te animamos a reflexionar sobre estas ideas, a compartirlas con otros buscadores de la verdad y, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campana para seguir explorando los límites de la conciencia y la existencia con nosotros. Gracias por sintonizar tu frecuencia con la nuestra.